Gusto de tener aquí en el estudio a mi querido Javier Tejado. Javier, hola ¿cómo Mario, estás? muy buenos días. Buenos días, como siempre un gusto verte aquí en 3D. En 3D, gracias. Muy bien. Y nos acompañan a la distancia Rafael Cardona. ¿Cómo estás, Rafael? Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarlos. Muy buenos días a Buenos días, ambos. Rafael. Claudio Flores, ¿cómo te va? Muy bien, un Claudio. gusto saludarlos, queridos Rafael, Mario, Javier, ahora desde Oaxaca. Ah, muy bien. Sigues de tour, Claudio. Andamos movidos. Muy bien. Bueno, pues arrancamos el análisis de la semana. Y a ver, Javier, yo hay una cosa que me llama la atención, que ya hemos comentado alguna vez aquí en el programa, y es como el discurso de la mañanera de pronto parece irse extendiendo a otras áreas de la comunicación de gobierno. Como que relativamente los primeros años era el presidente una cosa y la comunicación oficial, salvo CFE, que tenía ya un discurso muy militante en el lenguaje. Y el primer capítulo, digamos, lo vimos con esto de la Cancillería, con los parlamentarios europeos, lo vimos cuando los senadores de Morena hablaban esto, que el presidente encarnaba a la patria, y ahora lo vemos con un comunicado de Semarnat donde dice, ¿dónde estaban los ecologistas que ahora critican el Tren Maya, ¿no? ¿Cómo estás viendo esto? Porque a mí me llama la atención que parece que cada vez más es como la clonación del discurso presidencial. Bueno, pues es el ejemplo. Todos ellos son funcionarios de la 4T y obviamente pues se quieren alinear a lo que ven que su jefe dice y hace. Es lo que yo pienso, Mario. Creo también muy importante decir que ante falta de argumentos, lo que utilizan cada vez más es la descalificación per se. Y eso te hace ver que la oposición o los grupos ambientalistas o quien tú digas del Parlamento Europeo, los Estados Unidos, quien sea, pues no puedes negociar o platicar nada con alguien que solo descalifica, lo que va generando un problema en el mediano y en el largo plazo. De acuerdo. O sea, más allá de la retórica, tiene efectos en la capacidad de comunicar. Yo creo que el efecto es el presidente, ya saben claramente qué pudieron hacer y qué no pudieron hacer, y ese discurso tan polarizante tiene como objetivo que su electorado, su voto duro, siga radicalizado, siga movilizado rumbo a la revocación de mandato y a las elecciones. Saben que no va a ganar más votos, pero no quieren perder los que ya tienen. Y es una base importante. Creo que es más un discurso militante electoral que de gobierno. De acuerdo. Y no veo que esto vaya a cambiar de aquí a lo que resta el sexenio, al contrario. Creo que se va a ir endureciendo ese discurso. Cada vez más. Que por cierto, ahora que decía Javier, esto, Claudio, de camino para acá veía estas brigadas de ciudadanos espontáneos, ¿no? Poniendo los pósters de que el presidente no está solo. Por lo menos me tocó ver parte de la alcaldía de Cuauhtémoc y parte de la Benito Juárez. Se ve que hay un despliegue pues, de colocación de pósters importantes. En esta lógica que decía Javier, pero ¿cómo estás viendo tú este tema del discurso? Y creo que además coincides en esto de que ya no hay marcha atrás, sino hacia adelante en el discurso. Radicalización. Exactamente, Mario, coincido plenamente con lo que planteas, Javier. 4 narrativas de la comunicación del gobierno de López Obrador. En primer lugar, una narrativa muy ideológica, orientada a militar. O sea, la comunicación se usa para militar, no para gobernar. Manifiesta una posición, digamos, defensiva de la 4T, desde una defensa ideológica, con muchas abstracciones y relatos versus hechos concretos y datos. Y en esta, digamos, militancia entre la transformación López Obradorista y quienes ellos definen como fifís, conservadores, neoliberales, aspiracionistas. Segunda narrativa, Mario, polarizadora, ya lo decía muy bien Javier, enfocada en lucrar del desencuentro y la oposición. Es una manera de irrigar esta militancia también de sus propias bases. Está llena de provocaciones y dicotomías, ellos o nosotros, fifís, chairos, transformadores, conservadores, y pareciera que el objetivo entonces es llegar a un conmigo o contra mí, que hoy suena más a oro para mis amigos y a cero para mis enemigos. Tercer elemento, hiperadjetivada y paradójica, generosa en adjetivos para descalificarlo. Este tema de los pseudoambientalistas, un adjetivo que se le coloca a quien cuestiona las megaobras del presidente, por ejemplo a quienes denuncian la destrucción de la selva por el famoso Tren Maya, pero eso no se aplicó en su momento a quienes cancelaron un aeropuerto por defender o con el pretexto de defender un lago. Y finalmente, Mario, el cuarto elemento narrativo, cuestionadora y única. ¿Dónde estabas cuando comenzó la destrucción de la selva maya? ¿Dónde estabas cuando el neoliberalismo corrupto recampaba a sus anchas en México? Muchas de estas voces que hoy nos dicen esto, pues eran entonces
funcionarias o militantes de los partidos que hoy critican. Y ojo, me parece que el lado más delicado de esta comunicación, Mario, es que asume a los opositores como enemigos a eliminar, y pareciera que entonces solo caben los que aceptan la palabra del presidente como incuestionable y asumen su papel simplemente como repetidores acríticos de esta palabra presidencial. Es una comunicación muy funcional para los objetivos de posicionamiento del presidente, pero muy disfuncional para gobernar un país. Y recojo este último punto, Claudio, el cuarto, porque en efecto parecería, Rafael, que no hay oposición legítima, no hay crítica legítima, ninguna. Si la hacen, por ejemplo, Eugenio Derbez y figuras, me encanta porque les dicen, lo hacen para hacerse famosos. Hombre, creo que ya son un poquito famosos y no van a volverse famosos por un video sobre una obra en concreto. Pero esta idea de que no hay oposición legítima, porque dice el presidente, si nos critican es porque hay dinero de por medio o porque perdieron privilegios. No le he escuchado, creo que en todo el sexenio, una sola vez que diga esta crítica tiene sustento. Bueno, ni a las de Ricardo Monreal ahora con la reforma eléctrica. Dice, no, se ve que no la ha leído y se tiene que aprobar como yo la mandé. ¿Cómo estás viendo, Rafael? Mira, yo creo que tomando en cuenta todo lo que se ha dicho antes, tanto por Javier como por Claudio, yo creo que estamos en un totalitarismo verbal. El presidente no concibe la existencia misma del pensamiento crítico. Él cree que todo pensamiento es un pensamiento político y todo pensamiento que no se ajuste a su política es un pensamiento opositor, vulgarmente opositor, intencionada y malévolamente opositor. Él cree que su verdad es tan grande que todo aquello que conspire contra su verdad es un pensamiento herético, es una traición a lo que él cree que es. ¿Y qué cree el presidente que es él? Él es la patria. Y así se lo han dicho sus aduladores, le han dicho que él encarna la patria. Entonces, todo aquel que hable en contra del presidente, sus obras, su estrategia, su gastronomía, su tlayuda, pues es un traidor a la patria. Y en esa concepción de la verdad, no existe la verdad, existe cualquier otra cosa. Existe la conveniencia, la simulación, la apariencia. Yo no creo, por ejemplo, que esta radicalización presidencial, y radicalizar quiere decir ir a la raíz, yo no creo que esta radicalización de hacer limpias dentro del Palacio Nacional y vender tlayudas en Los Pinos ayude a la conformación de un pensamiento nacional progresista. Yo no creo que una persona educada pueda creer en las virtudes terapéuticas de las limpias. Eso es una ofensa a la inteligencia. Pero él lo hace posiblemente por conveniencia, por apariencia, porque es la manera de venderse frente a las bases sobre las cuales apoya todo su movimiento, sobre todo ahora cuando viene esta pantomima de la revocación del mandato, que ya sabemos que se ha transformado en una confirmación del mandato, una reafirmación de lo que está firme de por sí. Pero esto de que nadie tiene derecho de opinar en contra, porque si opina, recibe el anatema, si opina, recibe la condena. El gobierno es una ordalía constante. Eso es lo que es el gobierno todas las mañanas. El juicio de ver quién mete las manos en el fuego por el presidente, y el que no las meta es un hereje. Ya. Y eso es cualquier cosa menos democracia. Así es. Y a ver, Javier, yo quisiera conocer, porque es como es un cuadro que se va volviendo cada vez más claro en sus rasgos, ¿no? Como cuando la foto se va enfocando. Y ahora este discurso del presidente tiene también un componente popular, esto de la tlayuda como casi símbolo, y de que el tema no es la venta de tlayudas, por supuesto, que no sé si te gusten a ti, a mí sí me gustan, mucho. Pero no creo que sea la discusión, sino cómo se utiliza ese argumento para decir,
los que estamos contra el pueblo, contra los elitistas, y la élite es clasista, es racista, que por supuesto hay gente clasista y racista, eso lo sabemos, pero el tema es cómo se contrapone eso en esta lógica que tú decías, de dividir, de movilizar a su base y decir, nosotros el pueblo contra los intereses de la élite mala, digamos. ¿Y cómo ves ese tema en la lógica de la revocación, si tú sientes que va aprendiendo o no? Porque lo platicábamos la semana pasada con Roy Campos, parece que es una fiesta que no convoca, ¿no? Yo no sigo sin ver esa gran movilización de quienes quieran que el presidente se vaya. Solo quedan los que quieren que el presidente continúe. Incluso los que simpatizan con el presidente saben que no pasa nada si no van, porque no hay una amenaza real que ponga en riesgo la continuidad del sexenio. ¿Cómo ves estos dos elementos? Si la fiesta está jalando, la fiesta del presidente, y el componente popular, que no es nuevo, pero lo veo como reforzado también. Sí, buena pregunta, buen comentario. Yo lo que te diría es, desde luego, su electorado es básicamente popular. Es la clase, ha perdido la clase media que había votado por él, la ha perdido, las encuestas lo denotan, pero ahora su electorado está más concentrado en la clase, diría, media-baja y en la clase baja, que como se dice a nivel socioeconómico, sin ser despectivo. Sí, sí. Es el grueso de la población está ahí y él se quiere concentrar en ello. Y este discurso popular, ríspido, es el que está él manejando. Tan así que yo lo que veo del aeropuerto, déjame empezar por eso, la ayuda guión aeropuerto, sí. Ese mensaje del aeropuerto no es para los que vuelen en avión. Claro. En avión volará, si acaso, el 6% de la población mexicana. Ese mensaje del aeropuerto es para los que no vuelen en avión. De acuerdo. Todos los que usan avión, pues les queda lejos, no hay conexión, no hay conectividad, no hay líneas aéreas, en fin, no hay nada. Ese mensaje es que yo hice una cosa que sirve en tiempo y forma y más o menos en presupuesto, es como su primera obra para los que no vuelan, donde está su electorado. De acuerdo. Entonces el mensaje es para ellos. Todo esto tiene que ver con ellos, con esa narrativa de yo sí puedo cumplir aunque tú no vayas a volar en avión. Y creo que así es como seguirá. Igual seguramente Dos Bocas dirán que está acabada aunque no produzca gasolina o petróleo. Claro. Porque la verdad los tiempos sí se les han ido comiendo. Todo esto para llegar a la revocación de mandato. Incluso aprobaron decretos para que el presidente pudiera hablar en la IFA, a pesar de que la ley lo prohíbe expresamente, si hay una interpretación legal en la Cámara de Diputados, en fin. Yo no veo que la revocación esté aprendiendo, y en buena parte no está aprendiendo porque el presidente siempre necesita un antagónico. Sí. Y aquí no hay quien diga sí hay que salir a votar para que te tumben. Nadie ha comprado ese argumento. Entonces el presidente es una caja de resonancia, él solo, y como incluso su gente no ve que haya esa polarización, pues nadie se está movilizando para votar. No dudo que haya una importante movilización oficial, como estamos viendo los espectaculares discursos de gobierno, pero lejos van a quedar del 40% que se requiere. Incluso lejos probablemente de los 30 millones de votos que tuvo cuando ganó. Totalmente, muy, muy lejos. Entonces, la verdad, es un tema absurdo la revocación de mandato, no tiene un efecto práctico, pero él yo creo que lo tiene presente como uno, por hacer historia, y dos, para movilizar su maquinaria rumbo a las elecciones de junio de este año. Ya. Pero no creo que la gente, digamos, se movilice sin apoyos públicos para salir a votar. Claudio. Solo complementar esta idea de que se está utilizando un discurso más popular. Yo complementaría el asunto, Mario, diciendo que también estamos viendo una especie de militarización de las narrativas y los relatos del gobierno federal. Fíjense, 3 perlas nada más. 1, un discurso audiovisual que ensalza y honra a las instituciones militares, que recuerda este nacionalismo postrevolucionario. 2, coloca en el centro del relato la nación y lo nacional en tonos muy grandilocuentes y pomposos, diría yo. Y finalmente, la historia parece ser, ya lo decía ahorita Javier, es el lienzo en el que creen o pretenden estar registrando estos logros, que me parece son más simulación que realidad y prefiguran, como ya bien lo plantea Javier, elefantes blancos del futuro. Un nacionalismo más de corte popular y militar. Ahí están para el registro los inflables estos de militares gigantes, ¿no? Que la verdad es que llamaron mucho la atención antes de la inauguración. Rafael. Mira, yo lo que, de acuerdo con todo lo que se ha comentado, hay algo que a mí me parece muy extraño. Esta radicalización y esta furia defensiva del presidente de la República no me parece congruente
con un hombre que debería estar, de acuerdo con su propio discurso, debería estar contento, satisfecho de sus logros, porque si toda su explicación sobre la vida mexicana, si todo lo que él dice todos los días nos está conduciendo a una transformación exitosa, ¿por qué entonces está tan enojado? Ese enojo sería comprensible en un gobierno que estuviera acumulando fracasos. Pero hasta el día de hoy, el presidente no se ha equivocado nunca y todo lo que ha hecho está bien hecho, excepto habérsele adelantado al Banco de México en anunciar los movimientos en las tasas de interés. Es la única vez en su vida que yo lo he visto ofrecer una disculpa. Sincera o insincera, no me importa, pero la ofreció. Lo cual es reconocer que violó la ley, que se brincó la autonomía. Bueno, pero independientemente de eso, todo lo demás, todos sus autoanálisis le son favorables. Sí. Entonces, si le son favorables, ¿por qué la virulencia en la reacción cuando alguien opina que el tramo 5 del Tren Maya está poniendo en riesgo todo un sistema hídrico subterráneo? ¿Por qué no revisar y por qué no hablar y por qué no reconsiderar? No la obra en su conjunto, sino simplemente un tramo, un trazo de esa obra que tiene pues 1.500 kilómetros de largo. ¿Por qué no ceder en 5 o 10 o 5 o 7 kilómetros? Entonces, ¿dónde está el motivo del encono de un hombre que dice que está teniendo éxitos todos los días? De acuerdo. Pues ese coraje que se lo deje a los fracasados. Pero ¿Sí? Si él no fracasa, ¿por qué no analiza? ¿Por qué no permite que los demás opinen? ¿Por qué los insulta? De acuerdo, no es consistente la narrativa. Y ya para irnos, Javier, nada más, esta semana interesante lo que va a pasar en la Corte el día de mañana, donde todo apunta a que pues le darán marcha atrás a las decisiones que había tomado sobre todo parte del Poder Judicial y la Fiscalía de la Ciudad de México en el caso del fiscal Gertz Manero, ¿no? Sí, el Poder Judicial local de la Ciudad de México. Exacto. ¿Qué va a pasar? Yo creo que es un hecho que la van a liberar a la señora Cuevas. Yo creo que aquí lo importante es revisar 3 cosas. 1, si se logra o no la unanimidad de los ministros, no nada más la mayoría. 2, ¿cuál es el mecanismo para liberarla? Si se esperan a notificar a la Ciudad de México, si es por actuario, ¿qué tan rápido la liberan o no? Creo que ya tuvo bastantes días de manera, pues ahora sabemos, injusta. Ahora a ver qué tan rápido se procesa esa liberación y cómo es. Y tercero, cómo reacciona el fiscal general de la República. Ya dice el fiscal Gertz que en el Senado, cuando se le preguntó de ese tema, reaccionaría bien, la verdad, institucionalmente, de manera personal se murió su hermano, él tiene sus motivos, sus razones, pero hay que ver cómo reacciona ante un veredicto de esta naturaleza que le sea desfavorable, y de ahí pues ya los siguientes temas. Me parece que la Fiscalía está apuntando ya a nuevos temas, dejar esto atrás, como el tema de esta corrupción que ha estado presuntamente entre abogados vinculados con el exfuncionario jurídico Scherer. Entonces habrá que ver cómo ya se enfoca la Fiscalía en dejar este tema personal, familiar, triste atrás y va por los temas que verdaderamente importan al país. Ya, pues lo vamos a ver esta semana. Gracias, Claudio. Gracias, ahí me echo una tlayuda de chapulines en su honor, queridos amigos. Muy bien, gracias, Rafael. Gracias, que estén todos muy bien, un saludo. Gracias a los 3, gracias, Javier. Gracias, nosotros vamos a una pausa y regresamos. Nos faltan Mauricio Mechulán, Marta Lamas, Mauricio Merino. Vamos a platicar el tema de Banco de México también un poquito más adelante con Manuel Sánchez. Ya volvemos.